Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos una conversación muy interesante. Tendremos una conversación muy interesante con Elena Boggiani, que Elena es psicóloga, psicoterapeuta especializada en terapia breve estratégica. Comenzó a ejercer oficialmente como psicóloga en el Centro de Terapia Breve Estratégica de Arezzo y ahora está en su consulta de Marbella. Motivada por el deseo de difundir el modelo estratégico, también es formadora de formadores. Actualmente es docente en la Escuela de Especialización de Psicoterapia Estratégica Breve en Arezzo, como en los másteres de especialización en Italia y en el extranjero. Es supervisora también oficial de esta escuela en Italia y España. Muy bienvenida, Elena. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, por invitarme. Es un placer tenerte aquí porque tienes una voz con autoridad. Has escrito también libros y sobre diferentes temas, pero también sobre los comportamientos con adolescentes y los fenómenos que se producen. Y también gran divulgadora de cómo las redes están cambiando nuestra manera de relacionarnos con nosotros, con los otros y en comunidad, ¿no? O sea que, ¿crees que está siendo un cambio muy rápido que vale la pena ir reflexionando, Elena? Creo que es como si fuera una ciencia ficción que estamos ya realizando con nuestro día a día, que nunca habríamos imaginado cuántos son los cambios y continuos debido a Ujú. la tecnología, a la nueva comunicación. Increíble. Entonces vale la pena, sí, vale Vale la la pena. pena. Sí. Vale la pena reflexionar, Elena, y además que nos vas a ayudar mucho porque necesitamos voces y miradas especialistas en estos temas, porque estamos desarrollando este proyecto desde el área de salud básica de Argentona, Dos Ríos y Òrrius, y vamos a hacer una especie de acto cultural para reflexionar sobre estos temas que ya están aquí y que, como dices, vale la pena pensar, ¿no? Entonces, bueno, Elena, me gustaría empezar preguntándote, porque, bueno, leyendo un poquito informes durante la pandemia, ¿no? De finales de 2020, se vio que los adolescentes y los jóvenes eran los grandes o uno de los grandes colectivos más damnificados por el confinamiento, ¿no? El estudio revela de la Fundación ANA que aumentaron un 244% la ideación suicida durante el confinamiento en adolescentes, la ansiedad un 280%, la baja autoestima más de un 200%, los trastornos de alimentación un 823%, las autolesiones 250% y la agresividad también más de un 100%. Entonces, bueno, Elena, todo esto ya parece que ha pasado, ¿no? El confinamiento ya pasó, afortunadamente, pero ¿cómo podrías explicar estos datos en relación a las tecnologías digitales? ¿Crees que tienen algún tipo de, de relación? Claro. Eh, es bien decir que durante el confinamiento los jóvenes han vivido una situación que nunca pensaban de vivir a esa etapa. Claro, esto vale para todo el mundo, para todas las personas, pero ¿por qué en particular los adolescentes han sufrido más este periodo? Porque en adolescencia es fundamental eh, el poderse confrontar con los otros en el contacto en vivo para poder desarrollar la propia identidad. Entonces, es una etapa fundamental a la edad de la adolescencia, construir su propia identidad, su propia personalidad, que claro, debe ser hecha esta evolución afuera de la familia. La familia se transforma en el modelo, el papá y la mamá o la familia en la cual he vivido. Esta es una familia tradicional, pero hoy en día tenemos muchas tipologías de familia,
pero las figuras de referencias que he tenido para mí se vuelven personas hacia la cual yo debo rebelarme por mi mismo oficio de ser adolescente. Entonces debo diferenciarme de estas figuras de referencia y poder construir mi propia identidad, que pero se desarrolla en la relación con los otros y con el mundo. Claro que si yo vivo encerrado en mi casa, todo este proceso padece un efecto increíble porque ralentiza o complica una evolución natural del ser humano, tanto que los adolescentes se han definido en este periodo como si vivieran en una aula, en una prisión, encerrados, de la cual no podían salir. Y respecto más en específico a tu pregunta, sí han tenido los medios digitales un efecto sobre los adolescentes durante el confinamiento en términos patológico. ¿En qué sentido? Los adolescentes, como todos, se han sobreexpuesto al utilizo de la pantalla de Internet y hay numerosos estudios como identifican que paradójicamente el estar conectados al principio como modalidad para no sentirse solos, para estar en contacto con los otros, estar en relación con los otros, paradójicamente le han generado una sensación de sentirse más solos. Entonces, la paradoja podemos resumirla en el hecho que estaban cada vez más conectados y, o mejor dicho, son, porque también hoy en día cada vez más conectados y paradójicamente se sienten más solos y hay algunos autores, como por ejemplo la más famosa, la Twinge, que afirma más solos y más deprimidos. Entonces también hay estudiosos que ponen en relación el uso de la pantalla con, por ejemplo, la depresión. Y con el término depresión pueden entrar muchas dificultades. Y esto entonces es para empezar diciendo que sí, claro, el utilizo de la pantalla tiene una influencia en el desarrollo de algunas patologías que podrían ser ya eh, en evolución en el joven. No digo que el uso de la pantalla es la causa de la psicopatología, pero puede favorecer una semilla que ya estaba implantada y que puede transformarse en un árbol más grande. Ujú. O sea que en el confinamiento se dieron unas condiciones sociales, emocionales, que fueron determinadas, o sea, que hicieron crecer esta semilla y un uso a veces puede ser compulsivo de las pantallas, crecimiento de la soledad, de la depresión, ¿no? Que no eran en sí las pantallas, sino que era todo el contexto y el uso que se le dio, ¿no? Un poco, Elena. Claro, claro. La sobreexposición que ha favorecido en sujetos ya predispuestos la evolución geométrica exponencial de patologías que, claro, algunas de las cuales son, por ejemplo, la depresión, como hemos comentado, el uso compulsivo de la misma tecnología que algunas veces se ha transformado en una verdadera dependencia, junto, como tú nombrabas, a estas otras patologías, como por ejemplo las conductas alimentarias, la conducta autolesivas, o sea, muchos problemas que también hoy en día han crecido de manera exponencial. Ujú. O sea, un poco, Elena, tú sí que has observado que a partir de la expansión de las pantallas de las redes sociales, esto ha dado más trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. Claro, claro, porque justamente con esta patología deben saber que
Imagínate que la estadística es que 3 sobre 4 adolescentes eh, identifican como modelo de alcanzar, modelo de belleza, los influencers que se presentan en las redes sociales. Entonces, para 3 sobre 4 adolescentes, estos son modelos de alcanzar, de imitar, de emular. Entonces, para ser como ellos, 1 cada 2 empieza a variar su alimentación, empieza una dieta para poder ser bello o bella, guapa o guapos, como estos influencers, como estos modelos, que claro, a veces son inalcanzables. Y esto es un elemento, por ejemplo, que no digo en todos los sujetos, pero en algunas personas puedes favorecer el comienzo de, por ejemplo, un trastorno de alimentación. Hoy en día, el más frecuente es la anorexia juvenil, que se ha transformado en una verdadera epidemia a una edad siempre más temprana. Hoy en día tenemos adolescentes, preadolescentes diría, de 11, 12 años que ya padecen de una anorexia juvenil grave, importante, ya desarrollan la patología a una insurgencia de edad siempre más temprana. Y este es un ejemplo de cómo la red puede favorecer la evolución de un trastorno de alimentación. Ujú. Otro fenómeno que está en crecimiento geométrico exponencial son las autolesiones. Son los adolescentes que se cortan, se queman, introducen objetos bajo la piel. Entonces, el self-harming compulsion que está hecho con la intención que la mayoría de las personas piensas autolesiones, quiero morir. En realidad, autolesiones en esta nueva forma que asume entre la adolescencia significa quiero poner términe a mi sufrimiento, a veces emocional, a mi dolor, a través de un corte que me hace sentir bien. Entonces quiero aliviar mi sufrimiento y no tanto quitarme la vida, sino sentirme mejor a través de una autolesión. Y esto puede parecer eh, extraordinario en el sentido, ¿cómo es posible que un adolescente se sienta mejor cortándose? Pero esto también tiene una explicación neurofisiológica, por lo cual cortándome, Ujú. mi cuerpo libera endorfinas y yo puedo aliviar este sufrimiento también a través de una herida física, un sufrimiento emocional que logro manejar con una herida física. Y este fenómeno que es tanto de moda dentro de la adolescencia y que con el tiempo se puede transformar en una compulsión, porque continúa a hacerlo hasta que se vuelve un placer. Y esto también es otra observación que para muchas personas puede ser extraordinaria. Pensar que me corto para sentir placer, para aliviar mi dolor y alcanzar a sentir un placer en su repetición, pero es un fenómeno que 1 cada 2 adolescentes ha emulado a través de la difusión del fenómeno dentro de las redes sociales. Entonces, sí, estoy perfectamente de acuerdo con el hecho que el uso de la red puede favorecer o la insurgencia algunas veces o la difusión de fenómenos psicopatológicos. Ujú. Un poquito también, el otro día, Elena, vino el doctor Mario Volmida y nos explicó también, ¿no? El hecho de que la presencialidad
ah, o sea, lo online no podrá sustituir nunca lo presencial, lo corporal. ¿Qué No. piensas de eso? Pienso que tiene toda la razón, Mauro, porque en el presencial yo puedo conectarme emocionalmente a una persona. El filósofo Umberto Galimberti, un filósofo italiano muy famoso, afirma que la relación es emoción, la relación misma. Y detrás de una pantalla, yo sí soy conectado con la otra persona, pero esto es muy curioso. A nivel otra vez neurocientífico, la neurociencia hoy en día nos ayuda a explicar algunos fenómenos que antes afirmábamos, pero no teníamos el soporte neurocientífico que hoy en día, gracias a los neurocientíficos, lo podemos tener, demuestran que en red no se activan los neuronas espejo. Y eso es fundamental. O sea, yo puedo sintonizarme contigo, por ejemplo, pero yo no puedo escuchar tus emociones a la hora de estar detrás de la pantalla. En el sentido que no activándose las neuronas espejo, yo no puedo conectarme intuitivamente, emotivamente contigo. Puedo hablar contigo, pero yo no puedo sentir lo que tú sientes Ujú. conectándome emocionalmente. Entonces, no es la misma cosa, porque yo tengo un contacto que pero no pasa a través del cuerpo, no pasa a través de las emociones que solo con el contacto en vivo yo puedo experimentar sintonizándome. Yo puedo sentir mis emociones, pero yo no puedo conectarme con tus emociones. Y esto, claro, es un déficit muy grande. Eh, Es muy interesante lo que dices, Elena, porque esto explicaría, ¿no? También esta falta de empatía o de resonancia emocional hacia el otro, de alguna manera es una explicación para decir cómo las nuevas formas de violencia están actuando, ¿no? Que uno se puede poner una máscara o una distancia digital del otro y se pueden cometer auténticas barbaridades. Antes has hablado de las formas de autolisis, pero también no sé si las redes han transformado eh, también las formas de heteroagresividad hacia los otros. mm, sí, ha cambiado. Vamos a hacer un ejemplo muy accesible. Y antes he hablado de una forma de violencia hacia sí mismo, las autolesiones. Ahora vamos a hablar de una violencia contra los demás. ¿Mm? Entonces, en este caso, y cómo la tecnología la transforma y la ha transformado. En este caso vamos a hablar de un fenómeno muy difundido dentro de la escuela, del colegio, que es el bullying Ujú. el acoso escolar con la nueva forma del cyberbullying. Entonces, el bullying existe desde siempre, ¿no? Es un fenómeno que existe desde cuando hay el colegio, claro, después se ha estudiado, pero ¿qué es el bullying? En realidad es un abuso repetido de poder que se ejerce dentro de una víctima y de un verdugo. Entonces, hay que tener una relación con un fuerte desequilibrio dentro de la víctima y del acosador en particular. Entonces, una relación de fuerte asimetría que no es suficiente por eso que sea un singolo episodio, sino debe ser una repetición de actos intencionales, violentos, y significa violentos no solo físicamente. Esta es una definición muy importante de violencia. No solo debemos pensar violencia cuando yo golpeo a un compañero, no.
también existe la violencia verbal Ujú. o la violencia psicológica. Te puede herir a través de palabras. El filósofo Wittgenstein decía, las palabras son balas. Entonces podemos matar a una persona con nuestras mismas palabras o podemos ejercer violencia psicológica cuando, por ejemplo, nos vamos a excluir a una persona voluntariamente de un grupo. Entonces, la violencia, en el término de bullying o acoso escolar, puede ser de diferentes formas y usualmente pero se ejerce antes del medio tecnológico, se actuaba en vivo, dentro del colegio o afuera del colegio, pero en vivo. Hay que encontrar el compañero sobre el cual quiero hacer bullying. Hoy en día, la comunicación tecnológica digital ha transformado nuestra comunicación y ha hecho que este fenómeno pasara de un lado físico, en el sentido con la confrontación vis-à-vis, a una comunicación digital, por lo cual yo puedo hacer violencia contra mi compañero online. Ujú. Entonces, se quitas las barreras espacio-temporal y yo puedo ejercer violencia a través de una pantalla, publicando, por ejemplo, una foto, un video que he grabado, diciendo palabras malas en cualquier momento del día. Entonces, se ha ampliado el espacio temporal dentro de lo cual puedo ejercer mi violencia. Y como tú decías, Ricardo, se ha ampliado también, se ha aumentado la crueldad de la violencia. ¿Por qué? No viendo la persona, no escuchando sus gritos, no viendo sus reacciones emocionales, yo me vuelvo aún más cruel, porque la pantalla me protege de la interacción con el otro y yo no me doy cuenta de la acción que estoy haciendo, porque no vivo el dolor de la otra persona. Y esto es increíble. Y hay un experimento que no está hecho con este objetivo, pero que nos puede demostrar este dato, o sea, del aumento de la crueldad del acto violento hacia los otros a través de la pantalla. Y es curioso, creo que es un experimento que muchos conocen, es el experimento de Milgram, que es un psicólogo estadounidense que ha estudiado el efecto obediencia. O sea, en otras palabras, en pocas palabras, había un experimento con un profesor y un alumno. Claramente el alumno era el cómplice del experimentador, o sea que era una finción, y el profesor, que era el sujeto del experimento, debía, exhortado por el experimentador, infligir sacudidas al alumno a la hora de equivocarse frente a algunas preguntas sobre la memoria. Entonces, se ha estudiado cómo el profesor infligía sacudidas de mayor voltaje cuando no veía y no escuchaba a su alumno. Al contrario, cuando debía infligir las sacudidas agarrando el brazo del alumno, que era el sujeto cómplice, se interrumpía antes para no hacerle daño, viendo el sufrimiento de las personas. Entonces, este mismo experimento, que estaba construido por otro objetivo, pero nos demuestra cómo, si no vemos la persona y no la escuchamos, nos volvemos aún más crueles. Y Ujú. ese es un ejemplo de cómo la
el medio digital ha transformado la forma de la violencia de bullying a cyberbullying y ha aumentado la crueldad del acto violento. Ujú. Lo has explicado, bueno, se ha entendido muy bien, ¿no? Entonces, Elena, hoy que estamos reflexionando de cómo las tecnologías digitales están cambiando las relaciones, ¿no? Has hablado que salvan el tiempo-espacio, amplifican mucho más el mensaje, pueden hacer más daño. A su vez, también tienen otras, o sea, aparte de las cosas buenas, de que salvan distancias, que podemos hablar con gente que está al otro lado del planeta. Hoy estamos hablando, tú estás en Málaga, yo estoy en Barcelona y es genial, ¿no? Pero que sí que todo esto que vas contando nos va haciendo reflexionar en cómo en la era digital están cambiando las relaciones, ¿no? O sea que es un placer escucharte. También, Elena, hay otros fenómenos, ¿no? Había apuntado algunas, como por ejemplo las relaciones de pareja online o las relaciones sexuales también online o la gente que se conoce también por aplicaciones de citas, que el tema de la pareja también lo está transformando de arriba abajo, ¿no? El tema de las tecnologías. Claro, también este es un área donde hay una revolución, ¿no? Más que una transformación, aún más, una revolución, ¿no? Porque hoy en día, y me gusta mucho utilizar el término que no es mío, sino de un estudioso que lo ha inventado, Floridi, vivimos on life. Ese es un término que a mí me encanta para decirnos que online y offline ya no hay diferencia, ¿no? Ya estamos al mismo tiempo on life, viviendo conectados. Y claro, esto gracias a nuestro smartphone, que estamos cada día 24 horas sobre 24 conectados. ¿Y qué cambia? Transforma la comunicación, transforma la manera de entrar en relación con los otros, inclusive íntima. Y esto vale aún más por los nativos digitales. Entonces, para los jóvenes adolescentes que hoy en día se conocen a través de Internet, de los social network, o también hay aplicaciones de citas hechas a medida para encontrar el partner, hecha a medida. La más conocida que todos sabemos es Tinder, pero este es solo un ejemplo porque hay muchas aplicaciones de citas donde yo me conecto para encontrar mi alma gemela, si soy más romántico, o para tener sexo, porque hoy en día muchas veces se busca el placer sexual con una persona que puede encontrar en la red. Y después con el fin o de tener sexo o de transformar la relación en una relación íntima, en una pareja estable. Aunque hay que decir que paradójicamente hoy en día es más fácil encontrar una pareja online. Entonces, más accesible y más fácil. Claro, hay un aumento de la posibilidad de elección. Pero, paradójicamente, es más difícil que la relación online se transforme en una relación de larga duración. Entonces, tenemos muchas posibilidades de contactos, muchísimas, pero que terminan muchas veces antes y no se transforman en una relación de larga duración. Muchas veces no se vuelven, no se transforman ni tampoco en una relación en vivo. Y eso es lo curioso. O sea, permanecen en una realidad virtual. Nunca
veo la persona con la cual he tenido un contacto en red en vivo. Nunca la conozco, Ujú. pero atención, no lo he conocido en vivo, solo he conectado, pero puede haber tenido una intimidad con esta persona. Y algunas veces uno se pregunta, ¿cómo he hecho a tener una intimidad con una persona que nunca he conocido? Claro, esta es otra paradoja, por lo cual sexualidad y virtualidad hoy en día se pueden juntar los dos términos. Entonces, yo puedo tener sexo online. ¿Cómo? Entre los jóvenes esto es muy frecuente. No solo tener sexo con una persona que no he conocido, por ejemplo, gracias a los social network o a la aplicación de cita. Se estima que el 40% hoy en día de las parejas se han conocido así y de esta forma. Pero puedo también tener sexo con mi compañera, por ejemplo, del cole, que me gusta tanto, pero no la invito en vivo, no la cortejo en vivo. ¿Qué hago? Empiezo a mandarle mensaje. Entonces puede ser que yo conozco una persona en la vida real, pero me gusta, en lugar de tener un encuentro en vivo que se podría transformar en una relación íntima, yo empiezo a contactarla online y empiezo a tener sexting. O sea, empiezo a enviarle mensajitos eróticos. Ese es un fenómeno tanto femenino cuanto masculino. Empiezo a enviar fotos de mí misma desnuda. Empiezo, puede ser, a grabar videos. Y los jóvenes tienen sexo de esta forma. Paradójicamente se puede conocer, pero tiene un contacto íntimo mediante la red y lo consideran un comportamiento más seguro, con menos riesgos. Ujú. Claro, no puedo contraer enfermedades sexuales, estoy a salvo. No me conecto, como hemos dicho, emocionalmente con la otra persona, tengo una pantalla. Y en el caso de problemas, no hay problema. Corto la conexión y todo se interrumpe sin tantos efectos secundarios de la vergüenza, ¿no? De haber fracasado en alguna forma. Entonces, los jóvenes prefieren hacer sexting que hacer sexo. Hoy los jóvenes se dicen, hacen menos sexo, pero hay que ver cómo lo hacen. Hacen más sexting. Ujú. Ese es un fenómeno que paradójicamente los jóvenes creen de tener menos riesgos, pero imaginamos si yo quiero cortar esta tipología de relación, me gusta otra persona, quiero hacer sexting o quiero conocer a otra persona, ya no te vuelvo a escribir, ya no te vuelvo a contactar y la persona herida puede empezar a vengarse. Yo empiezo sí, ahora pongo una foto de ti que tengo, la pongo en red. Ujú. Ese es un fenómeno que va en problemas legales, no es nuestra materia, pero problemas legales muy grande. Entonces, el revenge porn, este fenómeno. Entonces, los jóvenes pueden subvalorar el hecho que exponerse en la red pueden tener sus riesgos, efectos colaterales que a veces no calculan. Claro. Muy bien, ¿no? También, Elena, que señales estos riesgos. Yo creo que esta amplificación que implican las redes
esta sobreexposición o la huella imborrable, ¿no? Es peligroso y eso está bien, ¿no? O sea, está bien que entre dentro de la reflexión. También hablabas de que también se produce el mismo fenómeno como el experimento de Milgram, de no empatizar, al no ver, no empatizas, no despiertas las neuronas espejo. Y te quería preguntar también un poco en relación con lo que dices, Elena, el tema del porno y este documental de la generación porno que ha sido tan difundido y ha impactado tanto, pero que realmente está describiendo fenómenos que existen. Y quería saber un poquito qué efectos crees que tiene el porno para todas estas neuronas espejos y después para el desarrollo de una vida sexual afectiva normal. Claro, el problema del porno es lo que en la literatura llamamos cybersex. Ujú. Entonces, el hecho que yo me conecto a Internet, y ahora lo hacen como todos, también los adolescentes, claro, también los adultos, no es que no hay, pero los adolescentes también, ¿qué hacen? En este caso, no hago sexting, hago cybersex. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que entro en internet y, por ejemplo, miro un video porno y mientras miro un video porno me masturbo. Entonces, un placer erótico que busco a través de la red, no es necesario tener otra persona, puedo también masturbarme mientras estoy conectado a un video porno, que hoy en día son siempre más accesibles, son gratuitos, es Ujú. suficiente tener una red. Entonces, como decir, yo puedo conectarme de manera siempre más fácil, siempre más accesible. Y los pornos son siempre más también inmersivos, porque hoy en día hay la posibilidad de vivir también experiencias de pornografía en tridimensión con el metaverso. Entonces la tecnología evoluciona, tanto que yo puedo vivir una experiencia inmersiva donde yo puedo sentirme presente en el espacio y sentir como la sensación de tener sexo real, aunque estoy en una realidad virtual. Ujú. Entonces, esto se prevé que será una otra epidemia, no solo el sexo online, sino el sexo online a través del metaverso, ¿m? Que lo transforma en una experiencia siempre más inmersiva. Yo vivo la sensación de estar ahí dentro este video porno. ¿Y qué pasa? Que los adolescentes se masturban viendo un video porno, por ejemplo, y eso a veces afecta sobre su sexualidad, sobre el desarrollo de la sexualidad, porque muchas veces como decir, esto buscar placer sexual a través de la pantalla me disminuye el deseo de iniciar una relación en vivo. Si ya yo puedo haber encontrado el placer sexual a través de un video porno, yo tendré menos ganas de exponerme en vivo y de tener sexo con una pareja real. Entonces, se demuestra cómo el cybersex disminuye la probabilidad de empezar una relación en vivo y no solo, porque el cybersex puede también afectar la vida sexual, favoreciendo la insurgencia de algunas disfunciones sexuales, como por ejemplo la falta de erección, la llamada impotencia, el déficit de erección, durante una relación en vivo. Claro, si yo estoy acostumbrado a excitarme con imágenes que en la vida real difícilmente encuentro, ¿m? Eh, mi nivel de excitación frente a un estímulo real baja.
porque el estímulo será menos intenso respecto a un estímulo virtual. Baja mi deseo también. Entonces, la pornografía y el cybersex, que no es solo autoerotismo, es mucho más. Es más placentero. Lo que han experimentado dicen que es más placentero hacer sexo online que en vivo. Y esto es sorprendente. Entonces, todo esto puede favorecer problemas a la hora de tener una relación en vivo. Y para los adolescentes, aún peor, porque le falta la experiencia en vivo para construir las habilidades sexuales Ujú. que se adquieren gracias a una experiencia en vivo, se desarrollan gracias al contacto en vivo. Para no hablar después de algunos casos que desafortunadamente terminan desarrollando una verdadera compulsión a conectarse a la red y a masturbarse. Una compulsión que se vuelve irrefrenable. Ya no es que lo hago cada vez en cuando, sino que se vuelve irrefrenable, inevitable. Yo no puedo parar de conectarme a la red y de buscar material pornográfico para masturbarme y se vuelve en algo irrefrenable que empieza a volverme compulsivo a la hora de eh, llenar espacio y tiempo de mi día y volverse después patológico a la hora de no poder parar de hacerlo. Ujú. Y esto es una nueva problemática que debemos afrontar cada vez más en la experiencia clínica. Un poquito como otra también podría ser la fobia, ¿no? A lo presencial, ¿no? Que cada vez te van cerrando más en el miedo y acaba construyéndose como una patología, ¿no? Claro. Bueno, un poquito, Elena, también para ir concluyendo, ¿no? Creo que todo esto, todos estos fenómenos, ¿no? También has hablado del cybersex, también hay uno que leí o que escuché en uno de tus vídeos Sí, que hablabas de relation shopping, ¿no? Que un poquito con lo que ibas diciendo, ¿no? Que las relaciones online no implican tanto esfuerzo físico, emocional, pero que al final son las que nos acaban nutriendo y enseñando realmente cómo funciona la vida, ¿no? Las presenciales. Eh, y que hay una parte también como, no sé si llamarle como de dopamina, ¿no? De un subidón de dopamina que puede ser como una cucharada de azúcar, que te da como un placer inmediato, pero que después entiendo que hay como una balanza donde el sentimiento de solitud o el sentimiento de displacer es equivalente al placer que ha habido antes, ¿no? O sea, como sí, que todo esto tiene un precio, que sí que has dicho que las relaciones online paradójicamente tienen a veces un placer más elevado, pero que después, ¿no? Parece que vuelve a haber un displacer proporcional, ¿no? claro. Lo que tú dices es es un fenómeno de hoy en día, o sea, se habla siempre más de relation shopping. ¿En qué sentido? Analógicamente, aunque es claro el término, pero es como ir de compras. Yo voy a cambiar mis zapatos, mis robas con tanta facilidad, online con un clic compro, añado al carrito, claro, también con las personas, compro, añado, cambio y siempre más posibilidades, como hemos dicho, y más mm, cambios de parejas con más facilidades y más velocidad. Ujú. Y también, pero todo esto tiene un precio, porque como cuando vamos a comprar algo, ¿no? Ah, qué bien, en este momento todo el placer. Esta teoría de la balanza que a un lado hay el placer, a la otra el dolor, es la teoría que han descubierto otras veces los neurocientíficos
y que ha descrito muy bien Anna Lemke en su libro Generación Dopamina, donde nos explica este concepto de la dopamina como una balanza, a un lado el placer, al otro el dolor. Cuando compro algo, cuando hago sexo online, cuando conozco a alguien, mi báscula de la dopamina va al lado del placer, estoy toda feliz, pero después hay un mecanismo de autorregulación por la cual la báscula va al lado del dolor, porque placer y dolor vienen procesados por la misma área neuronales. Mm. Entonces, por el mecanismo de autorregulación, una vez que yo he disfrutado del placer, el equilibrio tiende a restablecerse hacia el lado del dolor. Y por eso después, paradójicamente, a cada vez más placer corresponde cada vez más frustración, más insatisfacción. De aquí el libro que he escrito con Giorgio Nardoni y Elisa Balbi, El placer frustrado. Paradójicamente, lo máximo corresponde a lo mínimo. Y Ujú. estas son las paradojas de los tiempos modernos. Buscamos placer y nos encontramos cada vez más insatisfechos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, Elena, normalmente a nuestros invitados, para acabar, les hacemos la misma pregunta, porque este vídeo también se publica en el canal que se llama Resilientes, y al ser una palabra también tan, que puede tener tantos significados y tantas proyecciones y tantas miradas, me gustaría preguntarte, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué es para ti la resiliencia en los mundos digitales y, que me refiero, en los tiempos, actuales, contemporáneos? Ok, ok. La resiliencia es algo muy importante, es la capacidad de los materiales de resistir, de ser flexibles, ¿no? Frente a, por ejemplo, un golpe. ¿Cuánto resisto? Entonces, paralelamente, aplicado a las personas, la resiliencia debería ser una capacidad de resistir a los golpes que la vida inevitablemente nos pone, más que golpes, yo diría a los obstáculos que la vida diariamente nos pone. Pero si hoy en día los jóvenes han sido crecidos, ¿no? Por los padres de formas, ¿cómo decir? Hiperprotectora muchas veces, quitándoles obstáculos, favoreciendo una vida fácil, plana. Yo como padre intento quitar las dificultades a los jóvenes, a mi niño en particular cuando es niño y que después se vuelven adolescente. ¿Cómo pueden después desarrollar la resiliencia si yo no pongo obstáculos a mi hijo o a mi hija? Entonces, los jóvenes de hoy son muy pocos resilientes porque han crecido sin obstáculos. Yo digo la mayoría, claro que después a veces la vida te pone frente a obstáculos y hay excepciones de jóvenes que han vivido esos obstáculos. Pero usualmente si no hay problemas, los padres quitan obstáculos y intentan sobreproteger los hijos y el resultado es que no desarrollan la resiliencia porque la resiliencia no se hereda, la resiliencia se construye superando obstáculos. Y esto es lo que recomiendo a los padres, a los educadores, a los profesores, a todas las personas que están en contacto con los jóvenes y con los niños antes. Poner un obstáculo al día. En lugar que quitar, ponemos un obstáculo al día para construir la resiliencia. Ujú. Muy bien. Pues, Elena, ha sido un placer pensar contigo las paradojas de esta era, algunas de las paradojas de esta era y de la era digital. Y bueno, nos vemos próximamente en calidad de alumno y profesora. Sí, un Y placer, de verdad. Gracias por invitarme
y un placer estar aquí con todos vosotros Muy bien. y nos Pues gracias, vemos. Elena. Nos vemos Muchas pronto. gracias. Muchas gracias. Chao.